Para comenzar, quiero saludar muy especialmente y dar la bienvenida a nuestros invitados que han llegado a nuestra ciudad para celebrar con nosotros estas jornadas y vienen desde puntos muy diferentes, como es de América Latina, África y Europa, en un proyecto que ha unido en un objetivo común a diversas ciudades catalanas, a instituciones importantes de cooperación y de ayuda a los refugiados. Llega otro octubre y las jornadas per la Pau y la cooperación del Ayuntamiento de Santa Coloma, que sabéis que están organizadas desde el Ayuntamiento y desde el Consell de Cooperación, que es el Consell que agrupa todas las entidades y ONGs que trabajan por los derechos humanos en nuestra ciudad. Este año tenemos la oportunidad, la gran oportunidad, diría yo, de poder contar con la presencia de 6 testimonios, en este caso 5, porque uno de los defensores ha tenido que marchar, de defensores y defensoras de derechos humanos. Se trata de hacer un reconocimiento a las personas activas y comprometidas que actúan por todo el mundo para defender los derechos básicos y fundamentales, y a menudo en condiciones muy difíciles, poniendo en riesgo su libertad individual y colectiva. Personas que, como ahora ellas mismas os explicarán, han sufrido torturas, privación de libertad, amenazas, etcétera, etcétera. Esta mesa redonda, que es el acto central de las jornadas, tratará sobre políticas públicas de acuerdo con la protección y la garantía de los derechos humanos. Para ellos contamos con la presencia de 5 defensores y defensoras. Claudia García, de la Asociación de Desplazados por la Convivencia Pacífica, que viene en sustitución de María Doris Rivera, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y de Derecho Internacional de Colombia, que no ha podido venir porque ha tenido problemas con su visado, pero que esperamos que en los próximos días pueda estar con nosotros. También nos acompaña James Thor, que es miembro de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos de Liberia. Hidaya Lachare, defensora de los derechos humanos del pueblo saharaui. Alma Masik, defensora de los derechos humanos de Bosnia-Herzegovina. Y Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. También nos acompaña en la mesa Estela Parejo, que es la directora de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Deciros que, como regidora de Solidaridad y Cooperación, me siento orgullosa de que hoy Santa Coloma pueda ser la anfitriona de tan destacados invitados, y estoy segura que sus testimonios nos aportarán a la ciudadanía un gran conocimiento y conciencia a favor de la paz y los derechos fundamentales. En Santa Coloma hemos querido expresar nuestro reconocimiento y nuestra voluntad de apoyo para garantizar la protección de los defensores, renovando en el último pleno el compromiso con los derechos humanos a nivel local, y nos hemos comprometido a mantener y a intensificar las políticas públicas locales de dar soporte y protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos, tanto a nivel local como internacional. Nuestros invitados nos van a recordar hoy que es tarea de todos y de cada uno de nosotros ser defensores de los derechos en cualquier lugar y a cualquier hora del día, que hay que denunciar las violaciones de los mismos y sensibilizar todo lo posible a la ciudadanía en los valores de igualdad y no discriminación a la dignidad humana. Y nos recordarán que las administraciones públicas tenemos el deber de proteger a las personas que actúan como defensoras y defensores de los derechos humanos. Santa Coloma, como todos vosotros ya sabéis, es una ciudad solidaria y acogedora y que tiene un largo compromiso con la solidaridad y la cultura de la paz. Desde hace años están presentes en la planificación de las políticas públicas de nuestra ciudad. Para nosotros
no es solo cuestión de cumbres internacionales o grandes declaraciones. Sabemos que hay que trabajar día a día y entre todos sabemos que la paz y la justicia se construye en la ciudad, en los barrios, en las comunidades de vecinos, en las escuelas, en las plazas. No es solamente responsabilidad de los grandes organismos internacionales y de la alta diplomacia. Este papel es importante porque la ciudad es el escenario principal de las relaciones humanas. Es el espacio en que conviven y se relacionan miles y miles de personas. En este sentido, la cultura de la paz se basa en la igualdad de los seres humanos, en la lucha por la igualdad de oportunidades. Por ello, educar por la paz es un reto y un deber necesario. Esta mañana hemos estado en la sala grande del teatro y nos han acompañado los alumnos del bachillerato de Santa Coloma, de distintos institutos, y han estado conversando con ellos y creo que ha sido un gran trabajo. Han participado mucho y se han interesado haciéndoles infinitas preguntas. Al final los hemos tenido que cortar porque ya no quedaba tiempo. Los jóvenes es lo más importante que tenemos porque los jóvenes son el futuro, son nuestro futuro y los que realmente tendrán que luchar porque los derechos humanos se sigan respetando día tras día. Sabemos que a pesar de tantos y tantos esfuerzos, todos somos conscientes de que no es suficiente, de que hay que luchar más, buscar más recursos, más complicidad, porque la lucha continúa. La lucha por los derechos humanos no se acabará nunca mientras exista en cualquier rincón del mundo un lugar donde no se cumplan. Daros las gracias a todos y a todas, invitaros a seguir participando en las distintas actividades que tenemos a lo largo de esta semana y a continuación paso la palabra a Estela Pareja, directora de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, que os presentará a los invitados y cada uno de ellos irá tomando la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como organización que participa, como entidad que está en la organización de este proyecto, Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos, agradecer a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Coloma y en especial pues, a las autoridades municipales y al Departamento de Cooperación al Desarrollo por participar en este proyecto, por brindarnos su apoyo y por facilitar al máximo todo lo que ha sido en su mano, ¿no? De organizar estos 12 días con 11 municipios, con distintas instituciones, aparte de los municipios como puede ser Casa América de Cataluña o TMB, el área metropolitana de Barcelona, pues agradeceros muchísimo este apoyo y este entusiasmo, ¿no? Que habéis mostrado a lo largo de estos meses de preparación de este proyecto. Como os comentaba, el objetivo de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos es triple. Por un lado, dar a conocer el trabajo de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, quiénes son, qué hacen, por qué les impulsó, ¿no? en esa lucha por defender esos derechos humanos, y en el caso de algunos de los compañeros que vais a escuchar, pues que ya se han conseguido pequeños hitos, ¿no? ¿Qué les ha llevado a continuar en esa lucha y no darse nunca por vencidos? Porque creemos que conocer y tener información es despertar a las mentes, es despertar esa solidaridad humana que hay, que existe, ¿no? para que entre todos los seres humanos pues, luchemos por la dignidad humana, que desgraciadamente no solo fuera de nuestras fronteras, sino aquí, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad de vecinos, como decía la regidora, pues frecuentemente vemos violaciones de derechos humanos, que a lo mejor no se trata de tortura, pero que sí que son derechos humanos que son igualmente importantes, porque hemos de recordar que los derechos humanos son interdependientes, son universales e interdependientes, ¿no? Es despertar, por un lado, como os comentaba, conocer, informarse, despertar esa conciencia social y esa solidaridad para después promover la acción, ¿no? No nos quedemos, que estas jornadas no queden solo en escuchar que pasan distintos
países o regiones del mundo, sino que esto nos permita reflexionar, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque este es el segundo objetivo de este proyecto, que es el evidenciar que, como decía la regidora, que la defensa, la promoción, la defensa y la garantía de los derechos humanos es algo que no se queda en abstracto en leyes, en convenciones internacionales, en grandes tratados, en grandes cumbres internacionales donde se reúnen los estados, sino que los derechos humanos son cosas tangibles, son cosas, están a nuestro alrededor, y nosotros tenemos un papel muy importante en defenderlos cuando luchamos contra los desahucios, contra esa crisis económica y contra todas las políticas neoliberales que nos están haciendo un recorte en derechos económicos y sociales importantísimos, en el derecho de las personas de origen extranjera, inmigrantes que no tienen dificultades. En Cataluña sí que hay una ley reguladora, un reglamento, pero que en el conjunto del Estado tienen dificultades para acceder a la sanidad pública y universal, de la cual nos sentíamos todos y todas tan orgullosos, ¿no? Que cualquier persona, con independencia de su origen, de su clase social, de su raza, de su religión, tenía acceso a un sistema de salud público bueno, y que no dejaba de ir al médico porque no podía pagarlo, ¿no? Entonces ahí, en esa defensa que nos encontramos, ¿no?, diariamente, en la lucha por la memoria histórica, vamos a ver los casos de Estela de Carlotto en referencia a las abuelas, o de Alma Masic, ¿no?, en Bosnia-Herzegovina, lo importante que es cuando hablamos de ese reconocimiento, de esa memoria histórica, pues también que nos planteemos nosotros qué es lo que está pasando en nuestra casa, esa memoria histórica, esas víctimas, ese perdón, esa reconciliación, ¿no? Y tantos otros derechos que cada vez las organizaciones de derechos humanos, y ahora ya hablo como organización de derechos humanos, no especializada en inmigración y asilo, vemos que hay un recorte cada vez más grande, ¿no? Entonces, hablamos en abstracto de los derechos humanos como cosas que pasan pues en Liberia, en Bosnia-Herzegovina, pasaron en Argentina en su momento, o que están pasando en la actualidad y pasaban en Colombia, ¿no? Y ver que también está en nuestra mano, porque aquí también se dan vulneraciones de derechos humanos y que tenemos que actuar frente a ellas y romper con esa indiferencia, ¿no? Y esperamos que a través de estas jornadas, después de haber escuchado a estas magníficas personas, que yo creo que son muy inspiradoras, ¿no?, nos inspiremos todos y todas para ver que hay mucho trabajo a hacer también aquí, o sea, que hay trabajo a hacer en solidaridad y acompañamiento y denuncia de lo que está pasando afuera, y tejiendo lazos con comunidades fuera de nuestra casa, pero que también en nuestra casa hay mucho trabajo que hacer, y que actualmente en este contexto de crisis en el que estamos viviendo se aprovecha a veces por determinados intereses, ¿no?, aprovecharlo como excusa para ir recortando una serie de derechos que ya creíamos todos y todas que estaban consolidados, ¿no? Y los derechos humanos, desgraciadamente, están en continua revisión, o sea, nunca se llega a un punto donde uno dice, aquí cumplimos con los derechos humanos. Seguro que habrá algún caso, en alguna situación a nuestro alrededor, que algo podamos hacer. Y el tercer y último objetivo de este proyecto, ya no me alargo más y paso a las presentaciones de nuestros invitados, es reflexionar sobre la pregunta de quién defensa a los defensores de derechos humanos. Nos encontramos que los defensores y defensoras de derechos humanos se encuentran en situaciones muy adversas, porque son las personas que deciden ante la violación flagrante de derechos humanos, decir basta, y actúan, ¿no? Ese paso que decíamos de la concienciación y pasar a la acción, ¿no? Y nos encontramos que tienen que defender y alzar la voz por miles de personas, centenares, a veces millones de personas que por su situación no tienen una voz, o su voz no es escuchada, se alzan y denuncian las situaciones y luchan para que los derechos humanos sean garantizados. Y lo hacen en países y en contextos donde no es tan fácil, donde simplemente decir no, uno puede ir a la prisión, puede estar sometido a tortura, puede sufrir amenazas constantes. Por ejemplo, tenemos el caso de una compañera que actualmente se encuentra en un programa de acogida de defensores y defensoras de derechos humanos por Amnistía Internacional, Claudia García, que después nos contará, ¿no? Es decir, en esos contextos de conflicto, en esos contextos de represión dura, decir no o decir no me lo creo, quiero más, ¿no? A veces significa
perder la propia vida. O sea, el derecho a la vida, que dijéramos es el núcleo duro de los derechos humanos a través del cual se va desarrollando todo el sistema, que es el derecho a la vida y la dignidad de la vida, pues se ven gravemente amenazados. Y enlazando un poco con la temática de hoy, de la mesa redonda, que da en las políticas públicas, aquí como ciudadanos y ciudadanas tenemos mucho que decir, y voy a poner un ejemplo. Hasta el año 2010 había un proyecto que se llamaba Proyecto de Defensores y Defensoras de Acogida, Defensores y Defensoras gravemente amenazados, que consistía en un proyecto de la Generalitat en la que participaban varios municipios, de una oficina que fue eliminada, que era la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos, que lo que se encargaba era de hacer que la paz y los derechos humanos fueran un eje transversal de todas las políticas públicas que emanaran de la Generalitat de Cataluña. Pues digo, esta oficina, en motivo de la crisis, ha sido desmantelada. Ya no existe una oficina que esté velando por ese eje transversal de los derechos humanos en todas las políticas públicas. Y de esta oficina emanaba este programa que daba respuesta precisamente a situaciones que frecuentemente se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos, que es la amenaza a su propia vida. Y este programa lo que hacía era traerse a las personas. Es un programa que Amnistía Internacional continúa ejecutando con sus fondos propios, dijéramos, pero a nivel institucional, ¿no?, de políticas públicas. Este programa lo que consistía era en traer a defensores y defensoras de derechos humanos que en un momento determinado tenían una amenaza de su propia vida muy fuerte y muy potente, ¿no? Era traerlos a Cataluña durante un año. En ese año se tranquilizaban, bajaban las presiones, la presión en el país de origen, al desaparecer físicamente la persona y su lucha, pues la amenaza iba disminuyendo a lo largo de ese año, y a lo largo de ese año lo que se ofrecía, aparte de protección a estas personas, era participación en programas de formación en la Universidad de la Escuela de Cultura de Pau de la UAB, másters de cooperación, de lucha pacífica, de resistencia civil pacífica. Hacían toda una serie de formaciones que después ellos podían llevar a sus países de origen y compartir con sus compañeras y compañeros de asociaciones y organizaciones no gubernamentales, y paralelamente tejíamos lazos con la sociedad civil catalana, ¿no?, para que los poderes fácticos que en sus países los estaban amenazando supieran que esa persona, cuando volvía al país, había toda una red de solidaridad y apoyo en Cataluña que estaba velando para que esa persona no le pasara nada. Y creedme que ha habido muchos casos de éxito, o sea, de defensores que participaron en ese programa y que después nos han escrito y nos han dicho que gracias, porque sí que cuando ha habido alguna amenaza hemos puesto en alerta a todas las organizaciones de base, se han enviado cartas, escritos, hemos movilizado a los poderes políticos catalanes y esas presiones han hecho efecto. O sea que realmente es importantísimo, y ahí ya concluyo mi intervención, como ciudadanos y ciudadanas que reclamemos a nuestros representantes desde el nivel local hasta el central, de la Administración Central del Estado, el tener políticas garantistas con los derechos humanos aquí, pero también fuera. Y sin más, doy la palabra. Habíamos propuesto, porque son varias personas y todos tienen historias y experiencias muy interesantes, yo lo que habíamos pensado con la presidenta y con los compañeros de cooperación, lanzaros, si os parece, intervenciones cortitas de no más de 3 minutos. Os voy a lanzar una pregunta, hacemos una ronda, cuando termine la ronda lanzo otra pregunta, hacemos la ronda y después dejamos un espacio, si os parece, de intercambio pues con vosotras y vosotros, que seguro que también tenéis muchas preguntas que hacer. Así pues, la primera ronda de preguntas sería muy cortito, 3 minutos, y voy a ser un poco severa con el tiempo para que todos podamos tener la oportunidad de hablar, y me disculpo de antemano por si hago algún corte para que podamos todos y todas hablar. La primera pregunta que dirigiría a todas y a todos es: ¿quiénes sois y qué os empujó a llevar la lucha en defensa y promoción de los derechos humanos? ¿Cuál fue el motivo que os llevó a decir basta? O sea, esto no lo vamos a tolerar, vamos a continuar. Y después, si acaso, ya pasamos a una segunda ronda. En lugar de 3 minutos, que es muy corto, dejo 5 minutos y empezamos por Jens Torr.
5. 5 minutes? Yes, please. Okay, thank you. I always say and told people Siempre digo y a la gente that I went to school to be an accountant. que fui a la escuela para ser así contable, fui a estudiar contabilidad And I got my first degree in accounting. y obtuvo la licenciatura de contable o el grado de contable. I went back to school, I got a degree in law. Luego obtuvo también el título de Derecho. But I was driven to get into human rights activism because children in my country were being used as agents for destruction. Pero soñaba con volver a su país y trabajar activamente porque en su país había niños que eran entrenados para la destrucción. There were drugs, they were given guns, and they were told to kill anybody they see. Les daban drogas, les daban armas y les enseñaban a matar a cualquiera que se presentara, a cualquiera que viniera. So it's out of moral conviction that I went into human rights. Y es por una convicción moral que ahora lucha por los derechos humanos. I think it was not fair to recruit other people's children and give them guns and drugs. Creo que no es justo reclutar a niños y jóvenes, darles drogas y armas. For that reason, I paid a thankless price of going to jail, was tortured, and was scheduled to be killed in 2 days when I fled my country. Y por esa razón ha pagado un alto precio, siendo torturado y encarcelado y amenazado de muerte 2 días antes de salir de su país. The president offered $10,000 for my head, and I had to escape. El presidente en aquel momento ofreció $10,000 por su cabeza y tuvo que marchar. For how many years I have not practiced accounting right now, I'm a human rights activist. Ahora mismo no es contable, es un activista por los derechos humanos. I also want you to know that this country has helped to strengthen my faith and commitment to human rights. También quiere decir que este país le ha ayudado a reforzar su convicción en la lucha por los derechos humanos. Because it was here that my first journey landed me. Porque fue aquí el primer sitio donde fue Here, the in Spain. the first country that The first country that accepted me el primer país que le aceptó before I went to Canada. antes de ir al Canadá. But we have a commitment to remind policymakers that indeed you must practice human rights in your policy to redeem the people of your country. Tenemos el compromiso de exigir a los políticos que practiquen que defiendan los derechos humanos en sus respectivos países. So you see me here today. I've been in human rights for 19 years now, and my blood and my vein is all about human rights. Thank you. Y la ven aquí después de 19 años de luchar por los derechos humanos y está comprometido en carne y hueso para luchar por ellos. My name is Alma Masic, and as a young girl, I witnessed destruction, genocide, and huge violation, and all kinds of atrocities committed over the people of Bosnia and Herzegovina. Su nombre es Alma Masic y siendo joven fue testigo de todas estas atrocidades y violencia que han traído la guerra. Just being a part of it, your kind of natural focus is to become a human rights activist, or just trying to do something better for the future of your country. Siendo parte de la injusticia que es la guerra, te dirige hacia el camino de ser luchadora por los derechos humanos.
And I choose to work with young people, but not only primarily with the young people, but with other victims of the war. Mi elección fue empezar a trabajar con la juventud, pero no solamente con la juventud, sino con otras víctimas de la violencia de la guerra. Because we strongly believe that the transmission of the knowledge and experience that the victims experienced throughout the war can also be a good lesson for the young people and for their future. Nosotros creemos que la sabiduría de las víctimas que han sobrevivido la guerra pueden ser como una buena lección, un buen ejemplo a las futuras generaciones. But not in a way to victimize the entire generation, but to really together with them try to build the culture of the remembrance. Nosotros intentamos no marcar que toda una generación ha sido la víctima, sino crear junto con ellos un futuro mejor. And that's because we believe that the young people should be and supposed to be a better future for not only our country, but for entire region and Europe. We believe that it's very much important to focus and work with them on the dealing with the past. Nosotros fielmente creemos que la gente joven es un futuro con que tenemos que trabajar y tenemos que concentrar toda su atención en la elaboración de un plan futuro mejor. But also educating them to critically think about the whole situation in their country and to stand up for their arguments and attitudes. Nosotros pensamos que tenemos que educar a esa gente joven, pensar de manera crítica y elegir sus acciones. And to be a true activist in recognition of all kinds of the violation of the human rights and stand for it. Que esa gente joven sean los expertos en reconocer la violación de los derechos humanos. And we believe that in the near future, that new generation of the young human rights defenders and human rights activists will emerge in Bosnia and Herzegovina. Y nosotros creemos que en un futuro cercano, nueva generación de activistas por la paz, por los derechos humanos, van a nacer en Bosnia. Thank you. Gracias. Bienvenidos a todos, gracias por vuestra presencia. أنا بغيت نذكر الحاضرين كامل الاحترام للآخرين على أن مشكل الصحراء الغربية حالة استثنائية عن هذا المدافعين النشطاء الحقوقيين. Sí, yo quiero recordar a toda la gente que está presente de no olvidar al conflicto del Sahara Occidental. احنا بعد ما تم اتفاقية مدريد يوم 14 نوفمبر 75 وتم بها انقسام الصحراء على الطرفين المغربي والموريتاني. Dice que nosotros después del acuerdo de Madrid del 1975 y la repartición del Sahara Occidental en dos partes entre Marruecos y el Sahara Occidental. هون فرضت علينا الظروف اللي نعيشوا احنا كلاجئين وكناس في المناطق المحتلة، عندنا فرض علينا أن نعود مدافعين من رقم منا. Dice que el destino nos obligó a dividirnos, separarnos, unos vivir en el campamentos y otros en la parte colonizada, ocupada. ما يقد إنسان يشوف عندنا 151 مفقود لا يناضل عليهم، ما نعرف شنو اللي يعود دور بعد الحياة شنو. Hay más de 150 personas desaparecidas sin saber nada de ella. من ناحية السجناء كانت عندنا 300 وأنا ما كنت بين هذه الضحايا 363 شخص ما بين قلعة مبونة وأقدس. 300 presos, yo una de ellos entre Layún y la ciudad de Qalat Margus.
مدقونة. المهم الظروف المناخية اللي نعيشه يوميا هي اللي تفرض علينا اعلنا نعود مدافعين رغم ان احنا دفاعنا في المنطقة المحتلة شبه معدوم. Dice que la dura vida cotidiana nos mueve y anima para luchar para realizar nuestra libertad, nuestra independencia. يعني رغم الظروف القاسية اللي عشنا ولدوا عندنا مناضلين ومدافعين وحقوقيين ونشطاء حقوقيين. Dice que el nacimiento de muchas personas militantes por las torturas, las violaciones a nuestros derechos. لابد أن الظروف أنا فرضت علينا أنه لابد أن نعود مدافعين ومناضلين. Dice que es necesario para nosotros ser militantes. من أجل كشف الحقيقة اللي فوتت 15 سنة و18 سنة نحن مكفول شيء قالوا الإعلام عنه يدور في ذيك الساحة. Dice más para descubrir la verdad que más de 15 años. مكفولة الساحة علينا قوس. Dice que viviendo dentro de una, no sé, ya he dicho saja, es una plaza, es una vigilados en todos los lados. المهم ما تلحقنا الوسائل الإعلام. Dice que no llega ni noticias. ما يلحقنا بشيء قالوا الإعلام السيفاني نهائيا إلا التليفون منين يعود إنسان يتكلم. هذا راهو من 76 إلى 2008. Dice del ما año قد حد يتكلم في 76. تليفون سمعي ما حد يتكلم في تليفون لين يمشي إلى مدينة قليمين وطنطا. Dice, no tenemos derecho a recibir información de fuera ni utilizar el teléfono. Dice que una persona cuando quiere llamar desde el año 75 hasta el 84 tienen que ir muy lejos a otras ciudades para hablar por teléfono. احنا شعب مقموع بجميع انواع بجميع ما في الكلمه من معنى. Dice que nosotros somos un pueblo sin voz, sin derecho. الناس تتكلم عن حقوق الانسان وبالنسبه لهذه الصحراء ما قد جبرت منه شيء يسووه. Dice que la gente habla y habla de los derechos humanos, pero Sahara hasta ahora no ha podido lograr ningún derecho. والدليل على ذلك على ان يوم 30 في شهر 9 عن تم قمع مظاهرات سلميه في مدينه العيون اللي طاحوا منها 4 ضحايا والضحايا دخلوا السبيطار. Dice que hay un ejemplo, por ejemplo, el día 30 de septiembre, en una manifestación, 4 personas hospitalizadas. عندنا واحد مخبوط بالرصاص الى الموت. Una persona que la han disparado está muy grave. وهذا ضريح في شهر 9 هذا. Son eventos que han pasado en el mes de septiembre, hace poco tiempo. عندنا مقبرة جماعية تتكون من 8 رواقيش فيها 2 قاصرات. Tenemos una fosa, un cementerio común, una fosa común. أنا عندي أمل أن يكون حقوق الإنسان خارجة، ولكن أنا نشوف على الأمم المتحدة في منطقة الصحراء الغربية ما قد تتوفر حماية للسكان الصحراويين. Dice que yo tengo mucha esperanza en la lucha, en defender, pero yo no tengo confianza para realizarnos nuestra libertad y nuestra independencia. Por eso que yo prefiero luchar. Dice, ojalá, me gran deseo que los derechos humanos pueden ser una realidad, no un sueño. Y gracias. Sí, muy buenas tardes. Bueno, ¿por qué estoy yo como defensora de los derechos humanos? Creo que todos lo tenemos que hacer. Nos haya pasado lo que nos haya pasado, tenemos que estar todos defendiendo los derechos humanos, por una lógica humana. En 1976 yo era una directora de escuela, una mujer común, de clase media, 4 hijos, una universitaria, una en la escuela secundaria, los otros 2 varones también.
y con un proyecto de vida que nada que ver con el que tengo desde esa fecha en adelante. Porque en 1976, en la Argentina, comenzó una dictadura cívico-militar que sembró el terrorismo de Estado. Secuestró 30.000 personas, impuso el terror, el silencio, la muerte, y entre las personas secuestradas y asesinadas por esa dictadura cívico-militar está la mayor de mis hijas, Laura. Laura estuvo 9 meses en un campo de concentración y estaba embarazada esperando un bebé. La secuestraron junto a su esposo, al que asesinaron inmediatamente. Luego de la tortura venía la muerte de los centenares de centros de clandestinos donde pasaron estas personas. Ella fue dejada viva para que tenga su niño, y cuando nació el bebé se lo quitaron inmediatamente. Y luego, 2 meses después, a ella la asesinaron. Tuve el privilegio, entre comillas, que me entregaran el cuerpo de mi hija. Pude enterrarlo, hacer el duelo, pero pensar a buscar justicia por ella y sus compañeros, y también para buscar su hijito. Yo ya había empezado hacía mucho esta búsqueda, cuando ella desapareció, esos 9 meses, junto a otras mujeres como yo, y que somos las abuelas de Plaza de Mayo. Hay mucho para hacer todavía. Hay que encontrar 400 nietos que faltan. Ya hemos encontrado 109. Hay que saber qué pasó con los 30.000 personas asesinadas. Hay que conseguir justicia para que todos los asesinos sean condenados por tribunales naturales. Hay que sembrar en la sociedad la conciencia y la educación de que esto pasó y nos afectó a todos, no solamente a nosotras, los familiares de las víctimas, y no solamente quedarnos en nuestro país, sino en el mundo entero. Esto pasó en un país culto, rico, con gente buena, Argentina. Puede pasar en cualquier país culto, rico y bueno de gente. Por lo tanto, salir a contar la historia, compartirla, por la solidaridad que esperamos recibir, pero además por darles a ustedes, a los pueblos que visitamos, nuestra historia, para que piensen que estamos en un mundo donde todos compartimos los problemas y somos víctimas de las cosas buenas y también de las cosas malas. Pero nos preocupa por sobre todo el mensaje a la juventud. Que la juventud, que como bien se dijo, es el futuro de nuestro país, también ese es el presente, al que tenemos que educar y formar. En el respeto por el otro, en el respeto con el diferente, el ser compañero, el ser solidario, el pensar en los demás y prepararlos para que sean ciudadanos de bien, para que cuiden su país, su patria y la defiendan de cualquier persona que por tener poder pueda un día sojuzgar a su pueblo entero. Por eso mi vida, como el de las abuelas de Plaza de Mayo, está dedicada, hasta que tengamos un hálito de vida, a este servicio por los derechos humanos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia García, soy colombiana, de nacionalidad colombiana. Como bien decían en mi presentación, vengo en representación de Colombia, pero también quien estaba en el programa era otra persona que se llama Doris, y pues ella tiene su testimonio también. En este momento no se encuentra, entonces pues tengo la oportunidad de presentar ante ustedes un poco de lo que ha sido realmente mi lucha por defender los derechos humanos en mi país. Si bien una de las luchas más grandes es por la recuperación de la tierra. La recuperación de la tierra en Colombia
y por parte de las mujeres es una gran lucha porque en Colombia la cultura patriarcal nos tiene muy marcadas todavía las mujeres. En Colombia la desigualdad social entre hombres y mujeres es muy marcada. Hablo por las mujeres campesinas. Las mujeres campesinas tenemos muy poca oportunidad de ir a estudiar. Me siento privilegiada entre ellas que tengo quinto de primaria solamente, pero con quinto de primaria me empoderé y logré pararme frente a un Estado, entre comillas, democrático, a decirle que las políticas que tiene para atender a su población no está bien. A decirle al gobierno de mi país que debe reformar muchas políticas que ha hecho porque no nos sentimos recogidas en esas políticas. Esto me ha hecho una terrorista de mi país. Me persiguen por terrorismo, pero mi terrorismo es un terrorismo de voz, un terrorismo de defensa. Me he convertido en la voz de tantas mujeres y también de hombres que han buscado en mí esa representación ante el Estado, pues esto me ha causado muy graves problemas. Si bien desde cuna los tengo, soy hija de un líder político de izquierda, no sé si alguien aquí habrá escuchado de la Unión Patriótica, que fue un grupo brutalmente exterminado por el gobierno de mi país año tras año. Hay muchas víctimas, muchas, y lo llamamos terrorismo de Estado y eso duele mucho. Eso a los gobernantes de un país les pesa. Entonces, pues esto ha sido como lo que me ha marcado mi vida y ha marcado mi vida en 3 fracciones. Digo en 3 fracciones porque es mi vida política, mi vida de madre y mi vida de defensora de derechos humanos. Que en todos los 3 ámbitos tengo que hacer una defensa. Por A o por B motivo, es una responsabilidad que tengo conmigo, con mi familia, pero también con mi país. Porque al tener una conciencia como la que tengo, me hace responsable de no dejar atrás la memoria, la historia de lo que hemos vivido muchas mujeres y también hombres en el medio del conflicto armado, por la recuperación de la tierra y porque la memoria nunca muera. Si bien de ahora en adelante voy a llevar algo que me ha enseñado Estela, y es Estela, la que está aquí a mi lado, es que en mi historia no puedo dejar páginas en blanco. Las tenía hasta ahora, porque no hay nada más duro para una defensora de derechos humanos que hablar de su propia historia. Porque si bien historias como la mía, y más fuertes que la mía, porque he sufrido mucho en el conflicto, pero hay mujeres que lo han sufrido doble o triplemente, como la mujer saharaui. Es uno de los símbolos de mi lucha, que no la conocía y su testimonio me desgarra, porque como mujer siento lo que esta mujer ha sentido, porque en el medio de un campo de tortura pues he sentido cosas similares, y en mi país supuestamente no hay tortura, pero las mujeres y los hombres que lo hemos vivido en los campos de combate podemos decir que sí lo hay. La tortura psicológica es la más leve, pero la que más atemoriza. Si bien las llamadas telefónicas, el que le hagan a uno una llamada, por ejemplo, a mí me hicieron una llamada 3 días antes de asesinar a mi único hermano y me dicen que me iban a empezar a dar por la columna vertebral. Yo entendí el mensaje y saqué a mis hijos de la ciudad de Bogotá. Y cuando venía de dejar a mis hijos en otro departamento, no sé si aquí de pronto habrá algún colombiano o alguna colombiana, venía de dejar mis hijos de otro departamento y hacia Bogotá cuando la llamada que habían asesinado a mi hermano. Pues resulta que salvé a las personas que no eran en ese momento el objetivo, pero perdí mi único hermano, le entregué la vida de mi único hermano a la guerra de mi país, a una guerra silenciosa que nos está matando,
Digo silenciosa porque los medios de comunicación de mi país juegan un papel muy importante, el más importante diría yo, que es el de tapar la realidad de lo que estamos viviendo las civiles y los niños, porque hay muchos niños que están sufriendo los rigores de la guerra. Son niños, digo niños porque son chicos de 18 años que están llevados por obligación a los campos de combate. Por A o por B motivos se encuentran y se tienen que matar porque son hijos de la gente menos favorecida, que es la única opción que tienen de salida. En este momento yo estoy en situación de asilo político, me tocó salir en protección de mi país y tengo para aclarar que en este momento el programa de Amnistía Internacional yo ya lo terminé. En este momento estoy en otra organización en protección para mi solicitud de asilo, estoy esperando que me legalicen mi estadía en España para poder sacar mis hijos que en este momento están siendo cruelmente amenazados con la tortura psicológica allí. Les enviaron un panfleto donde aparezco descuartizada y les dicen que así me van a dejar en España. Mi hijo renunció a la universidad, está terminando universidad y le tocó renunciar porque no resiste a la tortura psicológica con la que me los tienen. Mi madre es una anciana de 82 años que es dependiente de mí. Mi hija tiene un bebé de 3 años y esa es la familia que dejé en Colombia. Así que esto a grandes rasgos es los resultados de la defensa de los derechos humanos en los países en conflicto. Pero tengo para decirles que tengo la valentía y la seguridad que desde donde esté y en cualquier sitio del mundo, por recóndito que sea y escondido, defenderé la historia y la soberanía de mi país. Y me resisto a que la memoria de mi país se muera. Soy recuperadora de memoria histórica y me reivindico como defensora de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Si os parece, vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Ahora, con el permiso de Jens, voy a empezar por este lado y así vamos enganchando, creo yo, que muy oportunamente con lo que tú acabas de explicarnos, Claudia. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los principales retos a los que os tenéis que afrontar en vuestro día a día, en vuestras luchas diarias? ¿Cuáles son las dificultades con las que os encontráis y cómo pues, las estáis intentando de solventar, ¿no? ¿Cuál es vuestro día a día para que nos hagamos una idea? Pues a ver, en Colombia, cuando yo estaba allí, uno de los retos más grandes que nos enfrentábamos los hombres y las mujeres defensoras y defensores es estrategias de escape. Si bien vivíamos para escapar, los grupos armados nos han tenido de blanco perfecto y pues si bien lo que tenemos es que buscar la manera de si yo estoy aquí por dónde me escapo y por dónde voy. Realmente es la zozobra a la que nos tienen reducidos. No tenemos una vida tranquila, no se duerme tranquila, no se duerme todas las noches en el mismo sitio ni a la misma hora. Tendemos a llevar ropa de cambio a donde estamos en reuniones y esto por estrategia de autocuidado. Entramos con una ropa y salimos con otra, nos cambiamos de chaqueta, nos soltamos o sea, siempre tenemos estrategias de autoprotección porque si bien la justicia de mi país no opera a favor de las víctimas, porque el decir de ellos es que somos terroristas y que somos guerrilleros de las FARC y por tanto nos tienen que combatir. Bueno, en la Argentina tenemos ya 30 años de democracia, la democracia más larga que he tenido en mi larga vida también. Y lógicamente, durante el terrorismo de Estado, hemos tenido que luchar para salvar la vida, no solo de nuestros hijos, sino nuestra propia vida. Pero, aunque parezca mentira, el atentado que tuve para querer matarme fue en democracia. Hace de esto 12 años. Yo vivo sola, una noche aparecen ruidos extraños, el motor de un auto, 4 y pico de la madrugada,
y después unos sonidos, unos estruendos terribles, que yo creí que era que en mi barrio habría reventado una garrafa, una cocina, algo de gas. Así que me levanté, por suerte. Mi dificultad en caminar ya existía un poco, y además los años, no fui tan rápida como hubiese sido 20 años atrás, porque cuando salgo a la calle para ver a quién puedo auxiliar, me encuentro que todos venían para mi casa, porque era en mi casa donde habían venido los disparos de armas de fuego de grueso calibre, armas de guerra, que habían entrado hasta el fondo, habían perforado vidrios, paredes, y alguna me podría haber alcanzado, pero Dios no lo quiso. Y ahí sí tomé dimensión de que todavía en democracia había dificultades. Todavía en democracia existían esas mafias que nos quieren eliminar para que nos sigamos molestando. Ese atentado no me intimidó en absoluto, y no porque sea heroica ni valiente. Simplemente, cuando tomo en cuenta que era en mi casa y veo las balas, las cápsulas, veo que eran iguales a las que tenía mi hija Laura en su cráneo, cuando yo, varios años después de enterrarla, pedí la exhumación para poder registrar la verdad de la historia, porque decían también que mi hija era una terrorista, que estaba escapando, que iba cargada de armas y que murió en un enfrentamiento. Ella había estado, como les dije, en un campo de concentración. La sacaron una madrugada para matarla en una ruta y luego la dejaron en esa subcomisaría. En esa exhumación yo vi las balas en su cabecita y eran las mismas que estaban ahí en la puerta de mi casa. Por eso dije, son los mismos y tengo que seguir luchando. Entonces no tuve miedo, porque si lo peor ya me había pasado, mataron a una hija. La vida continuó, seguimos trabajando, pero no fue fácil con la justicia, sobre todo, como no lo sigue siendo. Tenemos una justicia todavía incompleta, heredada en muchos casos por jueces de la dictadura, incomprensión en la rapidez con que tienen que resolver los casos de restitución de nuestros nietos, o resolver lo que fue el plan sistemático de robo de bebés, que tardamos 16 años con la justicia en que lo reconocieran, y el año pasado recién juzgaron a todos los responsables. Entre ellos, el ex general Videla, el símbolo de nuestra dictadura, que fue condenado en ese juicio a 50 años de cárcel. Murió en la cárcel hace muy poco. Otra dificultad es con los medios de comunicación masivos, que son corporativos, que deforman, desinforman, engañan, minimizan y hacen descreer a los que todavía no están convencidos que estas cosas pasaron. Hace pocos días un periodista dijo que la cifra de 30.000 personas es una cifra falsa. Todavía el que en el país dice esa barbaridad es porque o es un ignorante que no lee ni mira en televisión, ni está en la actualidad, o es una mala persona. Este periodista es una mala persona. Tenemos dificultades con los políticos, que algunos perturban el accionar de abuelas, cuestionando leyes que conseguimos en el Parlamento para mejorar ciertas gestiones, como es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es único en el mundo, reserva nuestra sangre para que cuando venga el nieto podamos compararlo y saber con certeza que es el nieto buscado. Y esas cosas duelen, porque uno está trabajando para todos los argentinos, para todo el país. Pero hay gente buena, por suerte, que entiende, respeta y nos acompaña. Hay que seguir trabajando con la sociedad. Hay que esos escollos llevarlos por delante y en la misma serenidad con que hablar para convencer que la historia, insisto, de la dictadura nos tocó a todos y que no debe volver a pasar.
25. La política de Marruecos es juntar todos los saharauis y llevarles a unas cárceles en la ciudad de Laayoune durante 2 años. Durante estos 2 años nadie no sabía nada sobre estos presos. Y después de los 2 años han encontrado solo 17 personas vivas. Los demás muertos o desaparecidos, no se sabe nada de ellos. عيطوا لعائلاتهم وكلهم دايرين في منطقة ورافدين وثني وإحنا النساء صحراويات كما Dice los muertos es llamar a los familiares y dar los cuerpos. Los vivos. Sí, la familia, estaban cogidos por los familiares una manta. Le coge la persona enferma. اللي كانت في الحبس سي de la cárcel. هذا المهم منه كامل لانهم هذه مجموعه اللي مرقت 17 رجال يدوروا يكسروا بها عزيمه الصحراويين لعل منهم حد يناظر. Dice que son técnicas diferentes para que los saharauis pierden la fuerza y la esperanza de luchar con estas maneras diferentes de torturas. كيفاش لا يجيك انت حد من عائلتك ابن ارضك مرفوض في منطقه كيفاش ردة فعلك كانت تعود على ذلك. Dice, imagínate tú cuando ves un familiar o un ser querido enfermo en una manta, ¿qué vas a pensar? ¿Cómo van a estar tus sentimientos, tu dolor? هون يعطيك الحق عنك تدافعي بالغالي والنفيس من أجل إزالة هذا التعذيب. Claro, dice, a ver todo esto, claro, te dará más fuerza y más razón para luchar. كانت 76 و 77 78 أنا داروني إقامة إجبارية من ال 12 إلى 4 النهار وأنا قاعدة عن جدارمية. Dice, yo por ejemplo, en el año 78 yo tenía a ir de las 12 hasta las 4, presentarme cada día a la Guardia Civil. من ال 12 إلى 4. Sí. هذه فوت فيها مدة 3 أشهر. Y durante 3 meses, sin razón. هذه اللام مشيت أنا يجيبوا وحدات ثانية صحراوية ثانية. Y después, y así. Salgo yo, entra otra saharaui. من هذا 1980 طغى علي القبض وفوت اشهر في مدينة العيون بدون مثلا إقامة مع العائلة. El año 1980 me arrestaron y me llevaron a la cárcel por un mes de condena. Ya pasó un mes en la cárcel. هذا الشهر كان كامل تعذيب فيه قلع الأظفار وفيه الكهرباء. وفي التعذيب بالبط وفي العلاقة. Todo un mes de tortura, quitarme las carnes de mis uñas, quemarme con electricidad, colgarme. من فم نقولون الشيء قالوا درم ولا يشري في الدار البيضاء. Después me he llevado a otra cárcel en Casablanca. هذا الحبس كانت فيه قانون وعلى البانطة. مدة 7 أشهر ما قد انقلعت عن عيني. Y una de las reglas de esta cárcel estar con los ojos cerrados, bandados, sí. مع نوع من التعذيب يعطوك بدلة عسكرية يعطوها لكل واحد كنه يبدلوها عند واحد وتم دائما انت في اخلاقك على انها تجيك غدا وهي تجيك اعضائك. Además tienen un tipo de tortura. Un día antes de torturarte te traen un vestido militar, lo dejan toda la noche. Este significa que el día siguiente te espera la tortura.
Es una violencia psicológica que deja a todos los saharauis pasar muchísimo miedo. المهم في هذا الكامل انتقلنا إلى مرحلة أقدس. Después me llevaron a otra cárcel, أقدس كانت في أقدس, اليدين والكرعين. con las manos atadas y los pies atados. المرحلة الثالثة كانت مرحلة قلعة مجونة. Después de la قلعة مدونة. هذه كانوا فيها الناس من يموتوا يكسروهم على نوتين. Dice en esta cárcel cuando se muere una persona delante de todos los presos saharaui, cogen el cuerpo y lo reparten en dos partes. ولا بد لهم يبات عندك هذيك الليله كي نقولوا مات الليله خاصو يتم الليله عندك والصبح وليله تغدا في الليل. Por ejemplo, si se muere hoy, pasa la noche y por el siguiente día, antes de la ceremonia del entierro, lo reparten en dos partes. عن انواع التعذيب اللي زادت في الصحراء عليها شكلها قريب ولا las formas de torturas en el Sahara Occidental, es que yo no tengo palabras ni valor para explicarlas. هذا كامل مولاي يردنا ان شاء الله وعن لا بد ان نتم ونناضلوا الى النهايه ولا نحصل على الاستغلال. Pero no vámonos a parar, vámonos a mirar siempre al futuro y vámonos a seguir hasta el final y hasta realizar nuestra libertad y nuestra independencia. As after the war, our government thinks that we now live in a full democracy. We don't have those such horrible things as Idaja and other people on West Sahara experiencing. Después de la guerra, los bosnios ya no viven tantas cosas horribles como acaba de explicar la compañera de Sahara. But sometimes it's also total ignorance by the government. It's the same way very frustrating for you. Pero también es muy frustrante la total ignorancia del gobierno hacia ti. So the government in Bosnia and Herzegovina really pretended that they don't hear us. We have like absolute freedom to protest, to issue press release, to criticize government. I mean, like total freedom of it. El gobierno de Bosnia intenta demostrar como si todo estuviera bien, que las personas pueden demostrar su desacuerdo, que pueden publicar las noticias, etc. But we are totally ignored, and everybody in the government pretends that they don't hear us, and they're not taking us serious, and they are not ready to take the floor for the open dialogue. Pero en realidad los ciudadanos están totalmente ignorados por el gobierno, porque el gobierno no quiere tomar un diálogo activo con los ciudadanos. But we know for sure that every activist, a very active person in NGOs or any human rights defender is so very well monitored and very well followed. Pero sabemos también perfectamente que todas las personas que están trabajando para las organizaciones no gubernamentales, las personas que expresan su palabra, están vigiladas, o sea, están seguidas siempre. Our phone calls has been intercepted and the conversation listened. Siempre hay escuchas en los teléfonos y siempre se escuchan las conversaciones por el gobierno. As sometimes by the order of certain political party, press articles are written and really talking all the nonsense about personal people without taking any responsibility for that. Algunas veces se escriben los artículos contando las responsabilidades, pero nadie luego toma la responsabilidad por este artículo. And it's very absurd that even the media, so-called independent media, participating in something which is like a total discrimination and spreading of the hate speech with no consequences for it. Y es absurdo que incluso los medios de comunicación independientes están ayudando a expandir esta palabra de mentira.
But all of this is result of the lack of the impunity after the war. First for the war criminals, and then for the rest of all the crimes and other things that were being committed in a community. Pero todo esto es como un resultado de la impunidad de las personas que han cometido los crímenes de la guerra y los crímenes contra la humanidad. People believe that in the name of the democracy they have a right to do anything. Las personas creen que en el nombre de la democracia tienen derecho de hacer cualquier cosa. And not take any responsibility for their acts. Pero en cambio no tomar ninguna responsabilidad por sus actos. We are suffering for the lack of the unified facts about the war, so that's why we are focusing within the denial and the total ignorance of what happened in the war. Ellos están sufriendo por falta de la información unificada de los crímenes de la guerra por parte de los municipios. And it's been interpreted different according political preferences. Entonces, como falta esta información unificada, cada uno puede interpretarlo a su manera. Everything is politicized, particularly educational system, media, religious communities, and everything works in the favor of the political parties, national and ethnic political parties. Todo está politizado. Los políticos están trabajando para más o menos como lavar los cerebros en el sistema educativo y religious and media. Y también están trabajando en contra para separar tanto nacionalidades como etnias, como religiones o orígenes. And in all of that, young people are very apathic and depressed, and they believe that whatever nothing they can do, and anything what they are trying to do is useless. En todo este panorama, la gente se siente muy apática. Cualquier cosa que hagan que no va a tener ningún resultado. Ellos simplemente no quieren actuar. And about all of these things, we are focusing on that, really activating young people, because they are the change we want to see, and we want to see them active and mobilized, and that's what probably will change some things, not so fast, but sometimes in the near future. Nosotros precisamente estamos intentando concentrarnos en educar a esta gente joven que en su manera va a ser nuestro futuro, para que ellos luchen por este futuro, que tengan más energía, que expresen su opinión. And yes, we would not be able to get a job in any of the state institutions ever. Y también es verdad que nunca podríamos conseguir trabajo en una institución gubernamental. Neither that we want to actually. Y tampoco queremos conseguirlo. Thank you. Well, the challenges are huge. Los retos son enormes. The first challenge El primer reto is to personally make a decision to go back to Liberia from Canada. es tomar la decisión de volver a la Liberia desde el Canadá. To leave the comfort of Canada and go back to a country where there is no light, where there is no running water, where the educational system is destroyed, and go and live there with them is a huge challenge for me, personally. De abandonar la comodidad o las comodidades de Canadá y volver a un país sin electricidad, sin agua corriente, sin un sistema educativo en funcionamiento, y eso fue un gran reto para mí personalmente. The second challenge is to work hard to transform my society. El segundo reto es trabajar duro para transformar mi sociedad. A society that went through war for 14 years, yet the children that were recruited are now traumatized and need to be reintegrated into society. Una sociedad que estuvo en guerra durante 14 años y cuyos niños, cuyos jóvenes siguen traumatizados y necesitan ser integrados en la sociedad. To also work hard and establish a war crime code in my country for those who carry on war crime and crime against humanity during the war for 14 years.
También es un reto trabajar duro para establecer o crear un tribunal militar en su país que juzgue a las personas los criminales de guerra y los criminales contra los crímenes de la humanidad. We also working hard, always in the rural areas, to work with our people and entrench human rights in the culture of Liberia. También es un reto para ellos seguir luchando para que las personas defiendan los derechos humanos en Liberia. We also try to train the police in human rights, the immigration in human rights, so they can have human rights an idea and how to work with people when it comes to human rights. También trabajan con la policía para concienciarles de cuáles son los derechos humanos, así como con la población inmigrada, de forma que los derechos humanos sean protegidos en su sociedad. So there are huge challenges, very huge, and we're doing our best to make our contribution to our society for history to be kind to us. Por lo tanto, son retos muy grandes, son retos enormes, y él personalmente está haciendo todo lo que puede para asegurar una mejor historia de su país. Thank you. Nos queda poquito tiempo, pero habría suficiente para un par de preguntas por parte del público que quisierais hacer. Tú, Antonio, y tú. La chica detrás. Me llamo Leila de Oliveira y hace una semana he montado aquí en Plataforma Angie Gramanet y quería preguntarle qué consejos nos dais para los jóvenes para que podamos seguir con este reto y no quedar por el camino como una asociación más perdida. Perdona, ¿la asociación que has dicho que habéis montado? Angie Gramanet. Angie Gramanet, gracias. Para aclarar, si alguien no lo sabe, son los jóvenes de la ANC, de la Asamblea Nacional de Cataluña. Bueno, yo dije que a nosotros nos interesaban mucho los jóvenes. En mi país los jóvenes han tenido la oportunidad de ser entendidos y apoyados por el Estado y por supuesto por la sociedad. El que no los quiere dicen que son imberbes, que no sirven, que no sirven. Nosotros decimos que son no solamente que sirven, sino que son necesarios. En la institución Abuelas tenemos jóvenes trabajando, en todos los equipos técnicos hay juventud. Y ya tenemos un joven incorporado en nuestra comisión directiva. Así que el consejo es, primero, que no aflojen, que sigan conformándose, combatiendo todo lo que consideran injusto, siempre con paz, con tranquilidad, no con violencia, por supuesto, porque eso no sirve, y inventando nuevos caminos para hacer más llevadero los momentos políticos que se están viviendo en su país, en su lugar de donde viven, etc., ¿no? Siempre hay que juntarse, porque la unión, para lo que fuere, ya sea para el arte, para la literatura, para la política, es necesario, y sobre todo de ustedes, los jóvenes. Let me just add to that. I want you Déjenme añadir lo siguiente. to do what you believe in. Quiero que hagan aquello en lo que creen. Don't waver. Don't waver. Que no hagan olas, no duden, no duden. One thing you need to do is to do it best, not with violence, but speak and write. Y que lo que tienen que hacer es no ser violentos ni a la hora de hablar ni de actuar. Thank you.
decía Estela que quién defendía a los defensores de los derechos humanos. A mí se me ocurrió también otra pregunta, que era quién vigila al vigilante. Pero bueno, esta no es la pregunta. La pregunta es, todos ustedes son de países donde ha habido grandes violaciones de derechos humanos, muchas veces por dictaduras militares, como sucedió en España. La pregunta sería, ¿ustedes creen que solo con la memoria se pueden cerrar las heridas? ¿O es necesaria que haya una justicia para las víctimas y una reparación? Porque en este país eso es imposible. Claro, tiene que haber una verdad para que haya una justicia para que haya una reparación y una reparación real para que se hayan unas garantías de no repetición de los hechos. Y eso es lo que se espera en una verdadera paz. Memoria, no hay que dejar páginas en blanco. Palabras de Estela de Carlota. And sometimes it's very important, it's a truth and it's a justice for the all victims. It's again, same repeating as she, like a reparation. But above all, it's important the acknowledgement. The acknowledgement that the things that happened and that people are ready to accept the difficult past, whatever how it is. Once when we really deal with ourselves, deal with our past, the better and we are ready to move on into the future. If we don't clear and don't face our past, the things I really can repeat again. And this is what we are experiencing, the people refusing to accept the past. Not because they are personally responsible for that, it's just because they are part of the nation who committed the crimes and they're becoming victims of the collective responsibility. And that's how we're spinning in a circle for 20 years and never moving on. We have to stop and face it, acknowledge all the victims are very much important and say, yes, this has happened and I'm sorry for this and we will all work together so these things never happen again. Acknowledgement. Alma decía que el conocimiento es muy importante, no importa si perteneces al pueblo que ha cometido los crímenes de la guerra, es tu pasado y para seguir al futuro tienes que cerrar esta herida del pasado, tienes que limpiarla y tienes que aceptar este pasado, no negarlo, sino aceptarlo también. En realidad todas las víctimas son importantes y todos tenemos que aceptar que ha pasado esto, entonces sobre todo es importante el conocimiento y la aceptación de la situación pasada. Yo lo que agrego también es que las crisis económicas no se pueden convertir en crisis de derechos humanos. Es que ella quería responder. أنه سؤال عن الجرح اللي كان يتم والله الجروح على نوعين. خالق اللي يعود يجرحك وهو منك. ذاك قد يرضى أو قد يعود مثلا توفق بعض. خالق الجرح اللي يعود جارحه لك استعمار ثاني داير لا استعبادك باش يملكك ويستنزف خيراتك ويشردك عن بلدك. هذا جرحه ما يضر. Dice que si hablamos de heridas, hay dos tipos de heridas, hablando del conflicto saharaui. Dice, por ejemplo, si una persona cercana a mí, de mi cultura, de mi país, me hace daño, yo puedo perdonar, pero cuando otro país te coloniza, te quita tu tierra, tus derechos como persona y como pueblo, dice que la herida después de pasar mucho tiempo, por ejemplo, con las torturas, con la humillación y con la violencia, es muy difícil perdonar, no se puede perdonar. Al contrario, esta herida va a animarnos a luchar y para intentar buscar la salida para recuperar todo lo que nosotros hemos perdido y no seguir abajo del dominio de este enemigo. Dice, porque yo tengo una herida muy grande dentro de mí. El perdón y una reconciliación no sirve. Perdón y olvido no se puede. No, y el perdón además es individual. Cuando a mí me dicen si yo perdono, yo digo, yo no tengo derecho a hacerlo,
que lo haga mi hija Laura. Y Laura está muerta. Entonces, tampoco piden perdón. Ninguno reconoce sus delitos, ni se arrepiente, y además amenazan con volver a hacerlo, a repetirlo. O sea que el perdón del católico es después de una confesión, un arrepentimiento, una voluntad de no volver a repetirlo y la reparación. No ocurre. Por otra parte, insisto, el perdón es un acto individual completamente. Estela también tiene otra respuesta. Dice que sí, perdonar se puede perdonar, como ha dicho Estela, una persona que reconoce su error y que pide perdón, es humano perdonar. Pero en mi caso, hablando de... Dice que es muy difícil perdonar los 2 años de mi vida de tortura. Y más, a mí si Marruecos nos devuelve nuestra tierra, nuestra libertad, nuestra independencia, podremos ser 2 países hermanos. Y se puede olvidar y se puede empezar de cero. Pero por el momento la herida tiene a cerrar con la lucha, no con el perdón. Okay. Let me just give you a short message. Voy a darles un mensaje muy corto. In my country, we're working on what we call reconciliation. En mi país estamos trabajando en lo que llamamos la reconciliación. The reason that people were wounded, families were destroyed, families were killed, homes were destroyed. And so we're working on reconciliation to reconcile the people. Muchas personas fueron heridas, poblaciones enteras destruidas, por eso estamos trabajando en la reconciliación. During the war, there were families against family, tribes against tribes. So the whole country is wounded. Durante la guerra, familias lucharon contra familias, tribus contra otras tribus. Por eso todo el país se reconstruido. Yeah, reconciliation. Reconciliado. So while working on reconciliation is necessary, but we should also understand there is never peace without justice. La reconciliación es necesaria, pero tenemos que entender que sin justicia tampoco habrá reconciliación. This is why we put in our energy to make sure that war crime code is established for people who committed atrocity in our country to give account. Por eso están luchando también denodadamente porque se creen unos tribunales justos que juzguen a aquellas personas que han cometido atrocidades durante la guerra. And trust me, I'm here today. One day you will hear. Once I'm involved, I will make sure to influence my colleagues for that to happen. It happened in Cambodia, it happened in other places. It will happen in Liberia. Thank you. Esto ha ocurrido en otros países, en Camboya, pero ocurrirá también. Él estará contento de venir para contarles que ha ocurrido también en Liberia. La última pregunta por parte de... Brevemente, soy presidente del Casado de Cuba de Santa Coloma. Hoy, como saben, es el aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara. Muchos compañeros están celebrando el acto en Badalona. Decir que también hoy es un buen momento para reflexionar sobre un sistema capitalista que solo ofrece más guerras, más explotación, y eso es importante que no hay garantías para los derechos humanos con un sistema capitalista donde se ve claramente que la especie humana es una simple mercancía. Aquí ha habido testimonios lógicos, víctimas de políticas coloniales, neocoloniales y de intereses imperialistas. La pregunta, yo haré una pregunta a la compañera colombiana, perspectivas de paz que hay ahora en marcha, hay conversaciones en La Habana, hay el movimiento Marcha Patriótica, no sé si heredero de Unión Patriótica, en fin,
sería importante, me gustaría hacer más preguntas, pero bueno, lógicamente yo estoy también en una asociación que defiende a Cuba, que lleva 50 años de revolución, que ha enviado más de 500.000 de internacionalistas dando apoyo a centenares de pueblos en salud y en educación, y que hoy tienen 5 presos en Estados Unidos que están desde hace 15 años en las prisiones norteamericanas porque tuvieron la osadía de infiltrarse dentro de la mafia norteamericana que hay en América. Va a ser un prospecto y disculpar la extensión. Gracias. A ver, nosotros y nosotras estamos muy optimistas sobre el proceso de paz. Claro que nuestra mirada y nuestro objetivo siendo la paz del país, pues estamos muy optimistas. Lo que pasa es que, pues si bien hacemos cuenta, en Colombia hay muchos intentos de firma de paz. Lo otro es que también lo tenemos claro, y es que el único factor violencia que hay en Colombia no es las FARC. Entonces, es un movimiento paramilitar que está formado paralelo a la fuerza del Estado, que si bien tiene unas ramificaciones muy profundas porque tiene el poder político, económico y de armas, igual, de largo alcance, son guerreristas, son destructores, son, bueno, de todo lo que nos podamos imaginar como para una guerra. Entonces, las víctimas estamos muy optimistas con este proceso de paz, pero como se ha faltado en tantos intentos, pues también estamos desconfiados y desconfiadas. No con esto queremos decir que somos los enemigos de la paz, como nos lo quieren hacer ver en nuestro propio país. Entonces, pues aspiramos de que este sea el último intento que está haciendo Colombia con este movimiento para firmar con una de las partes, pero le queda la deuda pendiente con los demás, que ahí es donde está lo duro de la firma, porque tienen que negociar entre ellos mismos, y para eso ya se hizo la reforma a la justicia en Colombia. Yo quiero decir una palabrita al compañero cubano, que las abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina hay una comisión que está bregando por la libertad de estos 5 presos. En Estados Unidos uno ha sido ya dejado en libertad, pero está todavía prisionero de alguna manera, y siempre nos hemos adherido a estas demandas humanas, como cuando fue con aquel pequeño que exactamente, que tanta, incluso estuvimos allá en la Plaza de la Revolución un 1 de mayo haciendo un discurso bastante dirigido, y que en la Argentina se quiere mucho al pueblo cubano, y tenemos excelente relación con los embajadores que han venido, y que nosotros hemos recibido a las abuelas de Cuba siempre el apoyo, la comprensión, la solidaridad, y el pueblo argentino lo ha recibido en los peores momentos en que nuestra seguridad también corría peligro. Así que bueno, si puedes, en el día del Che Guevara, el argentino, argentino él, cubano, por elección, un saludo a los compañeros. Yo lo mío no es una pregunta, lo mío es agradecer a los invitados, ¿vale?, la asistencia por haber venido. Y quería decir una pequeña introducción. Vosotros sois portadores de una luz, ¿vale? Una luz que llevamos dentro, ¿vale? Una luz que llega a mucha gente, pero también tenéis un peso. Es el peso de la ciudad, es el peso de vuestro pueblo, el peso de vuestro país, el peso de ese sufrimiento que habéis tenido muchos de vosotros. Pero igual que tenéis ese peso, tenéis esa luz que nos llega, y ese granito de arena que vamos poniendo. Aunque sea una persona que os escuche, una persona, ojalá que fueran millones de personas, que para eso sea algo, ¿no? Ojalá que fueran millones. Pero aunque sea una, daros por satisfecho el trabajo que habéis hecho. Aunque sea el sufrimiento y el dolor, pero vosotros tenéis toda la esperanza y toda la fe de vuestro pueblo y gente que ha sufrido y seguirá luchando por vosotros y por los demás también. Bueno, tenemos que despedir el acto, decir que es indignante y es muy triste que en el siglo XXI, como decíamos antes, en la sala de plenos se sigan incumpliendo los derechos humanos en América Latina, en África, en Europa, en España,
y en Cataluña, porque no nos olvidemos, como decía Estela antes, que aquí en España y en Cataluña estamos retrocediendo a marchas forzadas y estamos perdiendo muchos de los derechos fundamentales que tantos años nos ha costado conseguir. Invitaros a seguir compartiendo todas las actividades que tenemos dentro de las jornadas de la Pau y de la Cooperació de Santa Coloma. Pensar que aunque el futuro, como decía también antes, tiene menos luz que hace algunos años, pero debemos aunar esfuerzos para construir nuestro futuro, porque como decía el compañero, estos invitados que tenemos el privilegio de que nos hayan acompañado estos días nos han traído una luz para que siga brillando en Santa Coloma y para darles y dejarles el mensaje de que Santa Coloma de Gramenet, desde el Ayuntamiento y desde las entidades y el tejido asociativo de la ciudad, va a seguir luchando por los derechos humanos, porque se respete la dignidad humana y porque Santa Coloma siga siendo la ciudad defensora de los derechos humanos. Muchísimas gracias.